Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 29 de agosto de 2025 y este es el capítulo 1525 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, como ya anuncié ayer, con Félix Riaño desde la ciudad de Bogotá, ahí en medio de la cordillera, de las distintas cordilleras que llegan ahí de los Andes, que tenéis varias. Buenos días, querido. Buenos días, muy buenos días. Quiero decir que en tu caso son muy buenos días. Sí, señor, muy buenos días, Pedro, porque hoy toca baño. No, mentiras, era un cuento antiguo de que uno se ponía contento el día que tocaba baño porque no tocaba baño todos los días. Pero siendo niño, porque siendo niño nadie quiere bañarse. Depende. Eras un niño muy limpio. Depende de dónde te pille la vida cuando estás niño, porque si vives en un sitio muy caliente, amigo, el momento del baño es el deseado para refrescarte. De esto no hemos hablado nunca, pero ¿tú eres rolo de toda la vida? ¿Eres bogotano de toda la vida o te pilló la infancia en otro sitio? Yo soy bogotano por generaciones, de 8 apellidos bogotanos. O sea, que tu calor has pasado el justo, porque hay calor, por lo que yo te he escuchado a ti, tanto en tus podcasts como aquí, tenéis un tiempo que sería como el de Bilbao, pero igual con más frío en algún momento, nubes, yo creo llueve. Que no podríamos compararlo con Bilbao ni con ningún lugar que tenga estaciones. Ya Sí, claro. Partiendo por ahí, como que un sitio en el que tengas pronóstico del clima del día, porque es que en esta época va a ser un clima diferente. Eso es magia para nosotros. Es como, ¿en serio? ¿Tienes que cambiar el tipo de ropa dependiendo de la época del año en la que estás? Increíble. O sea que no puedes aprovechar mucho la ropa porque solo la puedes usar medio año. Él está con unas gafas blancas. Esto del podcasting ahora se está convirtiendo casi todo el rato en sacar en YouTube tu podcast, sacar en Spotify tu podcast con imagen. Este señor, como es un profesional de lo suyo y una de las personas que más sabe de podcasting, tiene hasta un libro. Es una de las insignes amistades que uno tiene que han escrito libros de podcasting. Más de uno, diría. Tienes 2, que yo recuerde. O una actualización del primero. Sí, actualización anual. Entonces ya van, digamos que uno solo en varias ediciones. Pues eso. O sea que te lo has escrito. Tu libro empezaría a ser un poco como el Hobbit. O sea, sería un poco, si lo hubieras sumado, todo lo que has escrito sería un poquito ya grueso. Aunque mi reto de actualización anual es reducirlo, quitarle cosas. Bueno, tú sabes que a veces menos es más. Bueno, pues él está, para que os podáis hacer una idea, sobre todo los que estáis en el hemisferio norte, que él lo está, por no mucho, pero lo está. Un poquito al norte. Un poquito al norte. Él está ahora mismo con unas gafas blancas que tendrían aspecto de ser una Ray-Ban Wayfarer, pero que no lo sé si lo son porque nunca las vi en blanco, pero imitan esa forma, ostentosas, relativamente grandes para lo que es la cara de Félix, con una barba cuidadosamente desaliñada, muy cuidadosamente desaliñada, y el pelo intuyo, por cómo lo tiene hacia atrás, y me doy cuenta que te han ido naciendo más entradas, se ha ido creciendo eso en tu cabeza, pero no preocupantemente. Yo creo que es que te has peinado para atrás una enorme mata de pelo. Lleva un jersey que, si no tuviera unas formas rectas, podríamos decir que es un jersey de 8s, de esos jerseys que recuerdas. Sí, ¿no has visto un jersey de 8s? Luego lo buscas en internet. Es como lo que llevas, pero de pronto es un poquito más grueso y en lugar de ser líneas paralelas en vertical, la lana, digamos, va jugando como dos serpientes que se enroscan y forman una especie de un 8 infinito.
El color es gris y detrás tiene un fondo convenientemente de espuma gris para que su sonido suene como debe sonar. Y una luz que desde aquí se ve como azul alumbra un poco todo. A la izquierda yo veo, además, que es todo un influencer y un tío moderno, porque me parece atisbar lo que es un aro de estos de iluminación para cuando él graba sus reels, sus pequeños cortes para promocionar sus podcasts y todo lo demás. Lo que viene siendo un productor de podcast en Latinoamérica, un hombre de referencia en el conocimiento del rock latinoamericano. También tienes un libro sobre eso. ¿Ya no te desactualizaste? Sí, paré de... Te quedaste en el muelle de San ¿cómo es? El muelle de San Blas, ¿ves? No sé, me declaro ya viejo, como que lo que Dios. más me gustó de la música ya pasó hace bastante y así está bien. Oye, ¿tú y yo hemos hablado de un grupo chileno que yo descubrí tardísimo? Seguro que sí. Tienen un disco, los Bunkers. ¿Los cuáles? Bunkers. Los Tienen un Bunkers. disco de versiones de Silvio Rodríguez Buenísimo. que es verdaderamente maravilloso. Me gustan más que las versiones originales. ¿A ti también te pasa? Sí, bueno, tienen un carácter diferente y entonces como que agarran canciones que uno pensaba que estaban bien como estaban y de repente le dan la vuelta y quedan mejor. A mí me flipó. Yo descubrí, no voy a acordar ahora del título, pero una de las clásicas de Silvio. Digo, ¿esto qué es? Esta versión, ¿quién la hace? Los Bunkers. Y digo, a ver, los Bunkers. No sé si son los Bunkers o Bunkers, igual lo estoy diciendo mal. No sé si lleva el artículo delante. Yo le digo los Bunkers. Los Bunkers. Y me escuché el disco entero y dije, Dios mío de mi vida, se puede mejorar lo de Silvio. Que es verdad que para un determinado momento del día o de la vida o de, yo qué sé, una etapa vital o un momento cuando, yo qué sé, estás tomando algo tranquilamente con alguien, pues igual Silvio sigue dando ese punto, ¿no? Pero, en fin. Digo porque esto de la música y de tu pasión y de haber tenido tus programas de radio musical, alguna vez lo hemos mencionado, pero como se siguen sumando y más en verano, que la gente se queda completamente huérfana a veces de podcast. Todavía hoy me llegaba un correo diciendo que alguien me había descubierto. Bueno, pues digo, pues hay que seguir contando quién viene por aquí. Tú me decías antes que tenías por dónde empezar. Sí, que estuve pensando... Pues te voy a dejar, porque yo ya llevo un rato hablando. Venga. Estuve pensando, voy a hablar con Pedro, pero me gustaría esta vez, porque yo ya he estado acá como invitado, hago parte de la plantilla recurrente. Por supuesto. Y eso me gusta, pero también estuve pensando, ¿y cómo haría yo para quizás proponerle un giro, darle la vuelta y un día llevar la conversación a un lugar a donde Pedro no haya ido todavía? Es difícil, es un reto. Bueno, hay muchos sitios a los que no he ido, ni físicamente ni emocionalmente. Claro, creo que es te porque cedo no la has batuta. querido. Bueno. Y al mismo tiempo, entonces estuve pensando como, pero espera, porque es que Pedro siempre tiende a presentarse y catalogarse y un poco bromear sobre la gente que le llama rojo. Y me quedé yo pensando, ahora que encendamos las cámaras, no me lo esperaba, pero trae una camiseta roja de fútbol, bueno, con algo que yo llamo sudadera, creo que en español le llaman diferente. No, es una sudadera de fútbol, sí, es una sudadera de un chándal. El chándal, ese es el nombre que sí, no pero se usa, la parte de arriba sería no la chaqueta de chándal. Sudadera le decimos más cuando suele estar cerrada, pero como esta es de cremallera puede estar cerrada o abierta. Para mí es una sudadera en forma de chaqueta, no hay problema. Vale. Sí, una chaqueta de sudadera o chándal azul, una sería un estilo un poco maduro, deportiva. No de edad, maduro de presidente, pero con un poco menos de histrionismo. Sí, te dejo, perdón.
Para mí, cuando lo de maduro debería implicar dulce, pienso, También. refiriéndome a las frutas. Sí. Y Y a un poco de dónde, alcohólico. Porque sabes que cuando la fruta madura empieza un poco la fermentación. Y no, ahí, esa viene mucho después. bueno, sí, pero un poquito. Más allá de maduro ya. Un poquito. ¿A dónde me quieres llevar? Venga, llévame, que me dejo. Es que me fijo mucho en las palabras y justamente fijándome en las palabras, en el Mm, poder que tienen las palabras de significar cosas y de cómo significan a veces comenzando con cosas arbitrarias, pero empiezas a asignarles un significado y después de que tienen ese significado es muy difícil sacarte los fonemas de la ideología. ujú. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la palabra en español, la palabra perro. Que Sí. alguien decía, pero pues si un perro, pues normal, ¿no? Perro, sí, pero en otros idiomas es dificilísimo decir perro. Y es una ¿Quieres palabra decir para personas que horrible. hablan idiomas distintos al español o el castellano? Sí, Un inglés no es capaz de, diría, claro, no puede con la R, los franceses tampoco. Tampoco no. Eventualmente para los italianos podría quedar más fácil, pero ¿Cómo doblar al castellano una película estadounidense en la que un francés tiene acento? Y se supone que en el original, que es como... Voy a decir una cosa que va a ser criticada, por María y por otra gente que defiende mucho el doblaje y concretamente el doblaje español de España, que es magnífico y que ha popularizado el acceso a la cultura de muchas personas que no están alfabetizadas o que les cuesta seguir una lectura de una película subtitulada o lo que sea. Pero si tienes la oportunidad y la suerte de poder entender un idioma, yo digo, o puedes leer rápido, yo digo, bueno, intenta escuchar la voz original del actor, ¿no? Si lo puedes hacer, escucharás a un señor que habla inglés con acento francés. Pero si escuchas la versión en castellano de España, ya digo, ese español neutro que tenéis, que se hace en México, es peculiar. Aquí en este español de España, que también es peculiar, por supuesto, que también tiene neutro, ¿no? Pues bueno, sí, también tiene neutro, porque esto lo dicen mucho los andaluces, comunicadores andaluces que vienen a Madrid a trabajar, cómo se ven obligados por la dictadura del castellano de Madrid, que no es precisamente el castellano más puro que hay, pero que no tiene esos acentos, a obviar su acento canario, que es casi cubano, a obviar el acento andaluz con el seseo, con el ceceo, incluso como le escuchamos a veces a Yoyo con la H, ¿no? Que. Ese tipo de formas de hablar se interpretan y entiendo que en Colombia seguro que ocurre también con la población indígena, con la población rural, que tendrán determinados acentos, incluso te diré, con la población de Medellín, con la población de por allá. Yo he escuchado a colombianas decir, es que tienen un acento e imitar ese acento, ¿no? Me estoy yendo. Lo que quería decirte es que si tú ves una película estadounidense doblada al castellano, el que se supone que tiene origen francés siempre va a decir las cosas como si tuviera imposibilidad natural en sus cuerdas vocales para pronunciar la R. sí, siempre son caricaturas. Sí, correcto. Yo Porque respeto mucho vas a el Bayona y doblaje, no te hablan así, ¿sabes? Te hablan en respeto el castellano doblaje perfecto. como industria, como fuente de trabajo para muchas personas, como una forma de brindar accesibilidad a las personas que no pueden leer. Correcto. Pero para el siglo XXI yo siento que la humanidad ha avanzado lo suficiente como para que haya cada vez más gente que puede leer. No estamos en los tiempos en los que el analfabetismo era de unos niveles lo suficientemente importantes como para bajar el palo cultural para abarcar a todo el mundo. Eh, el analfabetismo ha cedido históricamente en todas partes del mundo
Y también tenemos más facilidad para conocer cosas de otras culturas, pero nos seguimos negando como si fuéramos incapaces. Sí, es más cómodo. ¿Sabes lo que me ocurre a mí a veces? Que si veo una peli y tengo un poquito de sueño, como la vea en idioma original y tenga que seguir de vez en cuando los subtítulos, también depende del inglés. Ayer estaba escuchando un disco de Fireground Attraction. Yo no sé si tú te acuerdas, aquel grupo. No. It's going to be perfect. Luego te mando el enlace. Los conoces seguro porque fueron un hit, es música británica que llegó a todo el mundo y tal. Le entiendo todo, absolutamente todo a esa mujer cantando. Digo, es la única persona a la que le entiendo todo cantando. Entonces, eso a veces pasa con el inglés de Inglaterra, ¿no? Que es tan bien pronunciado, tan perfecto, tan correcto, tan de Oxford, que a veces los que apenas sabemos inglés podemos llegar a entender, pero bueno. Entonces me duermo, a veces me duermo. Fíjate que a mí cuando me eso. pasa al contrario. Evidentemente, yo estoy en América y el inglés americano resulta mucho más fácil de entender, y cuando oigo hablando a alguien en un inglés británico tengo que esforzarme más por comprender, y hay cosas que se me escapan. Y recientemente, por ejemplo, en un trabajo me di cuenta además de la ortografía, no solo cómo hablan, sino cómo escriben. Sí, correcto. Mira, nosotros en el ayuntamiento tenemos un edificio que se llama Izarra, que en euskera significa estrella, pero que no hace referencia a la estrella, hace referencia a una antigua factoría que había allí que trabajaba el metal, y sobre esa antigua factoría se edificó un rascacielos de 11 plantas, para lo que es el pueblo donde yo trabajo, un rascacielos, de estos de cristal. Bueno, ahora veo que tienes la mano, como diría alguien, mancada. Luego hablamos de eso. A ver dónde habrás metido tú la mano. Bueno, pues ahí me di cuenta que center, de centro de negocios, de lo que quieras, ¿vale? En este caso Izarra Center, se puede escribir como centre o como center. Una es la versión británica, creo que centre es la versión británica y la versión estadounidense es center. Es decir, no solo quienes compartimos la maravillosa lengua de Cervantes tenemos todos esos riquísimos matices y resignificados que tú y yo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que decías que, ¿cómo es? ¿Me importa un pimiento, como me has dicho? Me vale hongo. Me vale hongo. Ya te lo he cambiado. Vale. Me lo has cambiado. Me lo has cambiado para no pronunciar esa palabra que en México suena tan mal. No, la palabra que suena mal en México. A ver qué vas a decir. Yo estoy colaborando para que nos vamos por caminos sinuosos que no eran el original. Bueno, pero ahora te dejo, venga, va. Estoy colaborando. Había hace mucho tiempo en Colombia una serie de comedia originaria a partir de un libro de un columnista. Además, el columnista se fue a vivir a España hace mucho tiempo, y entonces, porque es un tipo de la élite, amigo como era hermano de un presidente, de uno que fue presidente en Colombia. Se apellido Uribe. No, amigo de Joan Manuel Serrat. Uh-huh. Y de una especie de élite cultural. Y de izquierdas, la izquierda caviar, que llaman algunos. Vale, hacia allá ese es mi objetivo final. El caso es que ese señor escribió un libro, escribía columnas y escribió un libro que terminó convertido en serie de televisión, a la que le fue muy bien, súper bien en Colombia, y pensaron, pues vamos a exportarla, como tantas cosas que se han ido exportando como productos culturales. Y en México dijeron, no podemos transmitir eso en televisión en México, porque en todos los capítulos hay varios pendejos. Pendejo es la peor palabra. Por eso la rechazaron en México.
Y Sería entonces como me hijo quedé de... pensando como, ¿en México es grosero decir pendejo? No me crean tan pendejo. A ver, pero lo dicen mucho, por lo menos en las películas. Ya, pero ahora en las películas, al parecer en ese momento, no sé si solo por ese momento o siempre, en televisión Califican. no podían decir esa palabra. Ojo. O Como sea, sería en... una especie de hijo de P. No, no sé, yo no creo. Yo creo No. que sería como me imagino que en Colombia se utiliza como quizás en España alguien diría si seré gilipollas cuando comete una imprudencia o una tontería. O si serás gilipollas, que se perdona muy fácil, ¿no? Que es ofensivo, pero pues todo el mundo lo dice y nadie se pone bravo, nadie se enoja porque le dijeron una Vamos, gilipollez vamos a ver hasta qué punto puede o modificar una la inteligencia pendejada. artificial una conversación entre tú y yo. Quizás el amigo de Joan Manuel Serrat se llamaba Juan Pablo Salazar. Es posible, pero yo a ese no lo conozco y ese no escribió libros. Cachis la mar. Bueno, no que yo conociera que libros Bueno. que llegaran a la televisión como ¿Y tú a series. dónde me querías llevar? No quiero hurtarte A, absolutamente a tu ninguna uniforme libertad. rojo, que es del Ah, mi equipo de uniforme fútbol, rojo. pero siempre te presentas como que me han dicho rojo y pues sí, soy rojo. Y yo me quedé pensando como, pero espérate, ¿por qué? ¿De dónde saca esto que es rojo? ¿Qué significa? ¿Qué carajos, qué carayos No significa? se usa en Colombia. En Colombia se usa más como en Argentina, decir zurdo o cosa por el estilo. Zurdo es que escribe con la mano izquierda y que alguien podría decir como es que es de tendencia política izquierdista. O sea Pero que sí se usa. eso Vale. mismo sirve, pues está el mito, que yo no lo creo del todo, que es que alguna vez en una corte, en un tribunal en Francia, de un lado de la sala se sentaron los que defendían el status quo y a la monarquía y el establecimiento, lo que Hay llaman un, también el establishment, hay un dato histórico, ¿eh? Con que esto de la izquierda y la derecha. En estaban la sentados. Claro, en la Revolución Francesa, en un frontón de pelota vasca que había en París, ¿vale? En el juego de la pelota, que le llamaban, se juntaron, no sé si por primera vez o lo establecieron como el lugar donde se iban a juntar para parlamentar cuando la revolución triunfa. Y digamos que todo esto estoy cuñadeando a tope, ¿eh? Porque ha ocurrido en la Revolución Francesa, pero puedes que fuera en la segunda parte, cuando pasa la etapa de Robespierre o yo qué sé, no me acuerdo el momento. Hay gente que entiende de historia entre la audiencia, que nos corrijan. Y la tendencia liberal se sentó en el lado izquierdo del hemiciclo y la tendencia conservadora se sentó en el lado derecho. Esto es lo que se cuenta, pero yo no lo he oído a cualquiera, yo lo he leído en un libro de historia del bachillerato, cuando hice Claro. el bachillerato. Y aún así, yo siento que no debo creer todo, aunque esté escrito en los libros. Y, por ejemplo, Y haces bien. en Colombia hubo un enorme magnicidio que dio origen al Bogotazo, que fue que la ciudad de Bogotá cambió por completo porque fue medio destruida en Sí. 1948, cuando hubo el asesinato de un político que se consideraba en ese momento de izquierda, pero era liberal, era súper establecimiento, y además era una cosa bien confusa porque se dijo incluso que hasta había sido discípulo de Mussolini. Y yo en mi cabeza decía como, espérate, ¿cómo un discípulo de Mussolini era de izquierda? Y, y hay un montón de formas de justificarlo y decir, no, es que se le dice discípulo de Mussolini solamente en la oratoria, porque su pensamiento era diferente. Ya. Y en el fondo, el pensamiento, yo creo que no son tan diferentes los de izquierda, los de derecha, los del rojo o los de otro color. Supongo que se ¿Pero les estás dice hablando en rojo. general o estás hablando de los extremos? Estoy hablando del lenguaje, en últimas. Llamamos a alguien
rojo, y yo no sé por qué. Llamamos a alguien de izquierda, quizás por un hecho que ocurrió en Francia, sabemos, hasta ahí llegamos, en un libro de primaria. Yo recuerdo, soy lo suficientemente viejo como para haber tenido un libro que mentía descaradamente, en el sentido de que el libro de texto de colegio decía que a Jorge Eliezer Gaitán, el político de 1948 asesinado, que su asesinato llevó a una, al- a una guerra civil no declarada en Colombia y que comenzó con la destrucción parcial de Bogotá, 1948. Esas son cosas fuertes que se conocen mucho dentro de Colombia, pero en el resto del mundo no se entiende de la misma manera. Claro, era tiempo posiblemente muy cercano a la Guerra Civil Española, con unas influencias muy grandes en América Latina de la Guerra Civil Española. Y el libro de texto de colegio decía, porque lo recuerdo muy bien, que los comunistas habían matado a Jorge Eliezer Gaitán. Y eso, como pude comprobar después, era una mentira, no porque no sea cierto, sino porque nadie sabe qué fue lo cierto. Para Colombia, Ya. quién mató a Jorge Eliezer Gaitán está muy claro en quién disparó, pero no en quién ordenó. Digamos que parecido al asesinato JFK. de Kennedy. Sí. Te estaba escuchando y estaba pensando en JFK. Sí. A ver, en realidad, esto que voy a decir, y más entre una parte de la audiencia de Bala Extra, que es notablemente de izquierdas o se considera de izquierdas, no toda. O roja, ¿significa lo mismo Roja. ser rojo? Sí, bueno, rojo sería ser muy claramente de izquierdas. Lo que pasa es O que ahora sería- mismo en España hay tal polaridad que a una persona conservadora fácilmente alguien le llama facha como un insulto, y a una persona moderadamente de izquierdas alguien le llama rojo como si fuera un insulto. A mí particularmente que me llamen rojo no me preocupa. Es verdad que mi tendencia claramente es una tendencia de izquierdas, y a raíz de la crisis del 2008 no voy a decir que de convicciones marxistas, pero sí en la convicción de que el marxismo seguía explicando la crisis del 2008. Entonces, si eso es marxista, pues igual también. Pero no marxista en el sentido de compartir las revoluciones marxistas, la soviética, o algunas de las cosas que aquel protomarxismo o que aquel marxismo del primer momento tenía en común con el falangismo y con el fascismo. Con el fascismo de José Antonio Primo de Rivera o con el de el Benito Mussolini. Porque ahora también le llamamos fascismo o fascistas a cualquiera. ¿Vale? No, con esto no estoy diciendo que no haya gente fascista diciendo cosas fascistas. Digo que el fascismo es también una ideología histórica, y tú le escuchas a José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, creo que era su hijo. Y este hombre hacía discursos que, si no te explican cuál era su ideología, podías creer que era un señor marxista arengando a las masas a la violencia y a acabar, porque eran fundamentalmente tanto el marxismo de aquella época como el falangismo antiparlamentarios, favorables al totalitarismo, antiliberales, muy estatistas, muy defensores del Estado como controlador de todo. Orwell habla en 1984 lo mismo de un régimen fascista que de un régimen marxista. Habla lo mismo de Stalin que de Hitler, ese libro. Habla lo mismo de Benito Mussolini que de Franco, que de la Cuba de Castro o de la Venezuela de Maduro. Entonces, si hay puntos en común, si tú coges un libro simbólico, viste, como buen latinoamericano debes consumir productos latinoamericanos. Esa es tu obligación, tú lo sabes, ¿no? Es natural. Te estoy provocando. De hecho, no es más que obligación, es como lo evidente, lo que tenemos a mano.
Bueno, vi la serie que yo creo que se está viendo a nivel mundial porque es muy buena. Yo creo que es muy buena. La serie de El Eternauta. Sí. Ah, Y cuando acabé, claramente, no voy a hacer ningún spoiler, pero claramente, amigos, si la estáis empezando o amigas, si la estáis viendo, que sepáis que vais a llegar al final sabiendo que hay una siguiente temporada. Primero porque el final te deja como... Y en segundo lugar porque... y ahí recién empieza la historia. Inmediatamente Netflix te dice, está llegando la siguiente temporada, que yo no sé si es una mala traducción o es que realmente acaban de estrenar la temporada y están diciéndote que en 4 meses te traen la segunda, no lo sé. Y de pronto, no sé si has visto algún capítulo de la serie, y de pronto digo, ¿está hablando de fascismo? ¿Está hablando de totalitarismo? ¿Está hablando de todo esto? Y yo me voy y le pregunto a mi querida Gemini, que tanto me acompaña últimamente, y me dice, bueno, la serie todavía no se ha estrenado. Y le digo, no, Gemini, sí se ha estrenado, la he visto entera. Perdón. Sí, tienes razón, se estrenó en Netflix. Vale. En el caso de que la serie, me dice, se parezca al libro, y aparece el apellido, creo que de origen judío, de un argentino, en el caso de que se parezca al libro de don fulano de tal, posiblemente sí, porque él quería hacer una reflexión respecto a la opresión, a cómo reacciona el pueblo comunalmente, de manera comunitaria, quién se deja llevar por el totalitarismo y forma parte de ese totalitarismo, ¿no? Vemos a toda esa gente aplaudiendo a Maduro en las calles de Venezuela, como podríamos ver a otra gente en otros sitios con otros sentidos políticos, ¿no? Con otros signos políticos. Mientras que hay otra gente que se juega la vida por luchar contra eso. Entonces, bueno, en el fondo es algo que se ve dentro de la serie. Lo que pasa es que en este caso, no voy a decir mucho más, tiene que ver con... Como en V, que ya es una serie, vamos a decir, amortizada, nadie puede decir que le estoy haciendo un spoiler. V, toda la simbología es nazi, los reptilianos que se apoderan de la Tierra son como las Waffen-SS. Quiero decir, bueno, entonces me interesaba saber si la habías visto, porque por ahí que hay una reflexión parecida a esta. Y podría estar hablando de un régimen totalitario de izquierdas o un régimen totalitario de derechas. Porque eso, en mi rojismo, no entra el ser complaciente con el totalitarismo porque vaya hacia la izquierda. Para mí el totalitarismo no tiene ideología. El totalitarismo, por más que se reclame de izquierdas, bolivariano, de derechas, no sé cómo, solo es falta de libertad. ¿Qué chapa te he dado? ¿Tú me quieres llevar al rojo? Pues aquí me tienes. No, es no llevarte, estaba pensando justamente en preguntarte, porque ¿de dónde sale pensar que rojo es izquierda y que en mi país azul era el color de la derecha? Porque nos convencieron por aquel entonces, por época del Bogotazo y de la ciudad destruida, de que es que existían los rojos y los azules. Quizás en esa época no se hablaba de la misma manera de izquierda y de derecha, pero sí tenías que elegir uno de los dos colores. Tu vida estaba planteada en que tienes que elegir en que eres católico o anticlerical. Pero teníais también la denominación... No se valía, de hecho no se valía que pudieras decir, no, es que soy judío o que soy cristiano pero evangélico. No se podía decir otras cosas, era o católico o anticlerical, o rojo o azul, o de izquierda o de derechas. Y los partidos tenían el color en el nombre. Digo porque en alguna parte de América Latina yo recuerdo el Partido Colorado. No sé si tú te acuerdas de esto. No me acuerdo si Uruguay o Paraguay. Se desasignaba. De hecho, si no estoy mal, demócratas y republicanos también son rojos y azules. Pero al revés. Diferente. Los azules son los demócratas y los republicanos son los rojos. Lo que pasa es que en el pasado el Partido Republicano
era el partido, vamos a decir, del progreso, de progresista o de izquierdas. Bueno, llamar a los partidos en Estados Unidos de izquierdas, quitando un movimiento socialista que está por ahí y que está detrás de la candidatura del hombre este de origen indio que va a ser alcalde de Nueva York, que es un partido socialista, que se denomina socialista. Esto solo puede pasar en Nueva York, que un señor que viene de un partido que se llama socialista pueda ganar la elección de la ciudad. Qué distinto, ¿no?, al resto de Estados Unidos, qué curioso. Pero el tema de los colores yo entiendo que tiene que ver con... El rojo, desde luego, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con los colores clásicos del marxismo, ¿no? Bandera roja, la bandera de China, la bandera de la Unión Soviética, creo, pero no me hagas mucho caso porque no soy yo politólogo. Yo me imagino que pudo venir también de ese lado, pero no sé yo si para el momento en el que fundaron los partidos, los dos partidos básicos que después la historia nos ha hecho en todos los países, irles cambiando los nombres, ir cambiando la estructura, pero al final siguen alineándose entre lo que llamamos izquierda y derecha, nos llevan a polarizar entre dos opciones y solo dos opciones. Entonces, como si fuera lenguaje binario y eres un 0 o eres un 1. Tienes que elegir, no puedes tener ambos. Y alguien dice, pero espérate, y si hablamos de lenguaje binario, pero los juntamos de a 8 cifras, entonces, ¿cómo hacemos? Porque tenemos ceros y unos. Y toda la información del mundo está en binario, está hecha de ceros y unos. Y no de un 0 y un 1 no es nada. Si tienes solamente un 0 o solamente un 1, no tienes información. De la misma manera, he estado pensando que si te obligan a decir o eres rojo o eres conservador, o eres azul o eres liberal o eres conservador o eres rojo o eres azul o eres de izquierda o eres de derecha, todo es relativo. Y vuelvo a la historia de Francia y de cualquier recinto en el que se hayan juntado los que pensaban así, los que pensaban asá, a la izquierda y a la derecha. Y desde mi pensamiento autista digo como, espérate, ¿izquierda para quién? ¿Derecha para quién? Cuando estás en un partido de fútbol, te dan una cancha primero a la izquierda y después a la derecha, pero depende de la derecha de dónde estés ubicado. Claro. ¿Era a la derecha del juez o a la derecha del abogado defensor o acusador? Todo depende del punto que tú tengas en la vida para empezar a referenciarte con los demás a partir de una comparación. Nosotros grabamos todos los partidos de fútbol y el otro día puse la cámara, a veces la suelo colocar entre los dos banquillos, pero jugamos en un campo en el que los banquillos están metidos como debajo de la grada. Entonces, si yo de pronto saco un trípode enorme que puede tener una circunferencia, no sé, de 4 metros, porque luego sube para arriba 5,2 metros para colocar una cámara con dos objetivos para grabar todo el partido, es decir, sube a mucha altura y por lo tanto la base es muy grande, y no la pude colocar en ese lado. La tuve que subir a la grada del lado contrario al que estábamos sentados en los banquillos. Asistimos al partido jugando la primera parte, nuestros chicos, imagínate, a la derecha, no lo recuerdo, y la segunda parte a la izquierda. Pero cuando Guillermo analiza ese partido en el vídeo, al hacer el videoanálisis para luego decirle a los chavales por dónde han ido los fallos, que podemos mejorar, tal y cual, él lo está viendo al revés. Porque la cámara que está grabando y el vídeo que él está viendo nos tiene enfocados también a nosotros en el banquillo y por lo tanto está en el lado contrario. Todo ocurrió al revés. Yo no sé si esto tiene algún simbolismo desde el punto de vista político, pero sí llegaría contigo a una conclusión que para mí es muy obvia, que no es ninguna novedad y que se está diciendo mucho en los medios desde hace años, al menos aquí en España, pero yo creo que en América Latina también, tú me lo confirmarás, se está produciendo lo que llamamos una polarización. Hay cada vez menos personas en los partidos políticos que sirven de puente con otras personas de los partidos políticos rivales. Una cosa que ha sido históricamente fundamental para que las sociedades avancen.
Ahora mismo lo que hay es como trincheras. Yo veo a Petro en Colombia y me da la sensación, no digo que sea su culpa, digo, me da la sensación de que con la llegada de Petro y nuevamente de la izquierda a Colombia, por lo que sea, y aquí es sí un sesgo mío por mi ideología izquierdista, tengo la sensación de que a la derecha le gusta poco que quien se autodenomina izquierda llegue al poder, y cuando esto se produce tiende a facilitar la trinchera. Y no digo que la izquierda no tenga su responsabilidad, digo que tiende a ocurrir. Entonces, me da la sensación de que está pasando a los dos lados del Atlántico. Ahí está Milei, acá tenemos también pues nuestros partidos también de ultraderecha, está gobernando la presidenta de Italia, que en su momento tuvo también un pasado en un partido fascista, en el movimiento social italiano, pero luego está gobernando de una manera, sí, muy de derechas, muy anti-islámica o islamófoba, muy anti-inmigración, pero a la hora de la verdad, cuando se tiene que sentar con el resto de élites en Bruselas, no desentona tanto, ¿sabes? No resulta ser un outsider, como no lo sería tampoco aquí el señor este de Vox, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Igual que Petro. Petro, yo creo que llega a Colombia como que todo va a cambiar y ahora yo no tengo la sensación de que Colombia de pronto esté dando un vuelco descomunal. No sé cómo lo ves. Igual Petro tiene la culpa. No digo que todos sean iguales, que quede claro que yo no estoy diciendo que todos son iguales. ¿Sabes? Yo sí creo que todos son iguales. Sí. Creo que sí, el presidente de cualquier país siempre tiene la culpa nada más porque es el presidente. Bueno, en eso estamos de acuerdo. A partir de ahí ya tiene la responsabilidad y todo lo que sale mal es su culpa. Pero todo lo que sale bien también. Uh-huh. Y las personas de pensamiento contrario siempre van a enfocarse en ver solo lo que sale mal. Yeah. Pero pasa de ambas orillas. Y desde mi perspectiva es como, espérate, el partido que viste no estaba al revés. ¿Quién te dice si no es el partido correcto el que viste grabado en el video y no el que viste allí al borde de la cancha? Porque cuando estabas en el banco al lado de la cancha, en realidad estabas haciendo parte del partido. Y entonces es como el viejo muy bien visto. ¿cómo? De la procesión, se me olvidó ahora el refrán. ¿Cómo dice? No se puede estar en misa y repicando. Sí, y hay otra versión. O en misa y en la procesión, creo. Sí, algo por el estilo. Es muy interesante lo que dices, porque date cuenta que encima nuestro no había grada. Enfrente nuestro estaba la grada, con el mucho o poco público que pudiera haber, y enfrente nuestro estaba la cámara. Por lo tanto, el recuerdo de la mayor parte de la gente que vio ese partido y no formaba parte del protagonismo del partido, como tú muy bien has dicho, y la posibilidad de verlo, que está en un canal privado de YouTube que tenemos Guillermo y yo, donde guardamos todos los vídeos. Siempre ese partido solo es observable desde el lado contrario en el que yo lo observé. Además, fíjate que, como te conté al comienzo, estoy hablando de lenguaje, no de política. Dijiste que grababas el partido y que el objetivo era grabarlo. Si no estoy mal, dijiste con 2 objetivos. La cámara es triangular, es una cámara danesa, ya he hablado alguna vez de ella. Es una cámara danesa que se llama Beocam, la puedes buscar en internet, es muy interesante. Y entonces, en la parte trasera tiene el encendido, el apagado, la conexión con el puerto USB-C para poder cargarla y una serie de cosas, ¿no? Es verdecita, muy, muy, muy particular y muy... Si ves esa cámara sabes que estás viendo eso, ¿vale? Como los primeros iPhones icónicos que veías un iPhone y sabías que no era un teléfono Nokia o que no era una BlackBerry. Y tiene, además de tener un par de micros, con lo que yo le digo a Guillermo, por favor, cuida tu lenguaje, que queda todo grabado en el vídeo,
porque la cámara suele estar de nuestro lado, encima nuestro, en ese triángulo es un triángulo equilátero y entonces el vértice se coloca, uno de los vértices, un ángulo, contra la raya central del campo. Si lo pones un poco mal no pasa nada, porque para eso está luego todo el software de la plataforma a la que suben esas imágenes y todos los bots que hacen lo que hacen con el partido, que es muy chulo. Y entonces, a izquierda, el lateral izquierdo de ese ángulo mira hacia la izquierda del campo o a la derecha, según cómo se mire. Y el otro objetivo mira al otro lado. Nada más que termina de subir el partido, tú ya lo puedes ver, pero lo ves deformado. Lo ves deformado porque estás viendo las dos imágenes que ha grabado la cámara a la vez. Lo que ocurre después de un par de horas de que la has subido a la plataforma es que la inteligencia de la plataforma, la cámara es lo de menos. De hecho, ahora van a lanzar un sistema con el cual no tienes que comprarte la cámara. Te dan simplemente un soporte donde colocar dos móviles conectados a la plataforma, cada uno graba una parte y van a hacer lo mismo que vendiéndote la cámara. Dicen que es más asequible para aquellos equipos que tienen menos dinero, ¿vale? Esta cámara no es del equipo, la pagamos nosotros. La cámara debe valer como unos 500 euros, que yo prefiero pagarlos que arriesgar dos teléfonos que valen más que eso a la lluvia y a una serie de intemperies. Y luego ellos te van a seguir cobrando los 550 euros y de ahí para adelante en función del plan que tú contrates, en el que nosotros ahora estamos en el básico y no puedes ni descargar el partido. Yo lo que hago es grabar la pantalla del Mac reproduciendo el partido y subírmela luego a YouTube. ¿Por qué? Porque además en 6 meses con el básico te borran el partido. Con el superior te dejan 1 año. Y ya si pagas no sé cuánto dinero, además te ofrecen estadísticas, les dices cómo se llama cada jugador, te dicen cuántos kilómetros ha hecho sin tener que ponerle nada en el pecho, todo este tipo de cosas. ¿Por qué te estoy contando de la cámara? ¿Por qué me has llevado aquí? ¿Por qué he llegado yo? Porque al final las cámaras ven el universo a través de sus lentes, que en español se llaman objetivos. Sí. Cuando quieres ver la realidad objetiva, en realidad estás usando una lente. Y también hay un refrán para lo de la lente, ¿no? Uh-huh. El cristal con que se mira. Claro. Te digo, la inteligencia de la plataforma está preparada fundamentalmente para seguir el balón. Hay un momento muy chulo cuando tu equipo mete gol, que es ver en la grabación cómo los chavales celebran en el córner el gol. La mayor parte de las veces la cámara desecha esa parte que la está viendo, ¿vale? Porque lo que tú obtienes es un vídeo que parece que está grabado con una cámara que enfoca, se acerca, se aleja, y simplemente lo que está haciendo es coger la totalidad de los píxeles del partido, interpretar que se va a meter un gol, porque lo ha visto que se va a meter un gol en el minuto 27, entonces en el minuto 26 y medio, además de estar dirigiendo la mirada del vídeo de todo lo que la cámara tiene grabado, que es todo el campo a la vez, está dirigiendo como si moviera la cámara un realizador en el momento del gol, dirige la mirada a esa portería de la derecha donde se ha metido el gol y además acerca, hace un zoom para que el gol se vea bien. Exactamente igual que haría un cámara que está obedeciendo a un realizador que está en un camión en las afueras del estadio. Todo eso hace la cámara. Para hacer eso, descarta mucha información. Hasta el punto de que tú dices, me gustaría ver si estaba en fuera de juego, pero de pronto la cámara ha hecho un cambio de mirada para ver a dónde va a ir la pelota, porque sabe que de ahí viene una jugada que tiene importancia, y tú no puedes realmente observar si en el momento en que salió la pelota el jugador estaba o no en fuera de juego, porque la cámara te hurta el patadón del jugador que lanzó la pelota. O sea que sí, la realidad la vemos recortada.
es como si nuestra vida estuviera en 25.000 millones de píxeles y los medios de comunicación, YouTube, nuestra ideología, nuestra forma de pensar, lo que nos dijo nuestro padre, nos dijera que hiciéramos el recorte sobre esos 48.000 millones de píxeles a los 24 píxeles que más o menos caben en una pantalla como la que yo tengo ahora delante de unas 32 pulgadas. Y lo que se sale fuera no existe. ¿Por qué me has traído esto? Me voy a estar todo el fin de semana dando vueltas a esto. Eres lo peor. Porque así funciona mi cerebro. Yo estoy viendo todo esto siempre como, espérate, ¿por qué me quieren decir que en Gaza está pasando esto y me quieren poner en evidencia lo que está pasando también en Ucrania y de repente digo como, ¿y no está pasando nada más en el resto del mundo? Me quieren enojar contra alguien en 2 lugares del mundo. ¿Y qué está pasando en todo el universo conocido por los humanos? ¿Qué está Claro, pasando lo que pasa es que en mi una vez que barrio? A veces es como que me llaman la atención sobre el político que sacó una bandera palestina en un evento y con eso empiezo a fijarme en algo que está más allá de mi realidad, de mis capacidades, de mi posibilidad de alterar el entorno. Y cuando me reconozco a mí mismo dentro de una cancha, digo, espera, es que yo también estoy jugando un partido. Y ese partido, solamente puedo alterar el marcador de ese partido a partir desde lo que yo haga, desde lo que yo haga o deje de hacer. Y llega el momento en el que digo, ¿y por qué me están enfocando en Ucrania si yo ahí no puedo ni hacer ni dejar de hacer? Estoy totalmente inútil con respecto a la reflexión sobre Ucrania, con respecto a cualquier reflexión en cuanto al Parlamento Europeo, al Parlamento de mi país, al Consejo de la Administración Local en mi ciudad. Igual también soy nulo en cuanto a las decisiones del Consejo y de la alcaldía o de decisiones de ese tipo. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer en la vida? ¿Qué es lo que puedo modificar en el mundo? ¿Cuál es la tara que puedo dejarle a mis hijas cuando yo diga algo y empiecen a recordarlo años después? Como tú decías, refiriéndote a los píxeles que decides, ¿recuerdas lo que te dijo tu padre? Quizás allí hay un poder muy grande y sin embargo los medios y la sociedad está llevándome a donde no tengo absolutamente ningún poder y haciéndome gastar mi energía en cosas en las que no tengo ningún poder. Me están llevando siempre a donde soy nulo. ya, lo que pasa es que es verdad. Yo entiendo lo que quieres decir y hay una parte que comparto. Yo creo que había un viejo dicho, ¿no? Sobre todo el movimiento ecologista internacional, que era piensa en global, actúa en local. Es difícil eludir, no prestar atención a lo que ocurre en Gaza, cuando lo que ocurre en Gaza es posiblemente en nuestro tiempo de vida uno de los genocidios más descarnados que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido también, los que somos más viejos, hemos vivido todo lo que ocurrió entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda y en muchos otros sitios. Que en su momento no salió en las noticias. No, claro, porque hay zonas del mundo que son más importantes y menos importantes. Y entonces, podemos hablar de toda la cuestión histórica y la agresión histórica al pueblo palestino, podemos hablar de eso. No podemos obviar que tiene mucho que ver con Occidente, con las potencias occidentales, con quién decide que después de la solución final y del genocidio contra el pueblo israelí, contra el pueblo judío, se le promete a Israel una nación, una tierra prometida, ¿no?
No se puede olvidar tampoco toda la importancia que tiene la industria armamentística israelí, la estadounidense, todo ese lobby que también se entiende. Y no podemos olvidar las imágenes, claro, no podemos olvidar las imágenes. Tienes razón en lo que estás diciendo. Nos muestran a los niños muertos y a los hospitales bombardeados en Gaza, aunque sabes que hay mucha gente que no lo ve y muchas cadenas que tampoco lo emiten. Cuando siguen ocurriendo cosas terribles en el resto del mundo. Y de pronto se puede poner de moda hablar de la ablación del clítoris en determinadas partes de África y toda la agresión que eso supone a las mujeres, pasa la moda y es como que ya no tenemos que mirar ahí, tenemos que mirar a otro sitio. Yo con esta parte estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que una vez que te muestran eso, por el interés que sea, que yo no digo que no, una vez que te muestran eso, es muy difícil no verlo. Debió de ser muy difícil. Los estadounidenses no iban a entrar en la guerra. Es que se nos ha vendido la Segunda Guerra Mundial como un partido también de buenos y malos, en donde los estadounidenses eran los buenos, los nazis eran los malos, que lo eran y mucho. Los soviéticos no se sabe porque no hicieron tantas películas que viéramos en Occidente. No las vimos, seguramente. Pero pusieron la mayor parte de los muertos en la lucha contra los nazis. Y Estados Unidos no iba a entrar en la guerra. Incluso había un primer ministro británico, incluso la familia real británica, bueno, no demasiado molestos con las ideas de Hitler. ¿Qué pasa? Pues que a los japoneses se les ocurre que quieren Pearl Harbor por lo que sea y entonces los estadounidenses dicen, pero nos habéis agredido y esto no puede ser. Y entonces entran en la guerra. Y entonces toda la historia cambia. Y entonces ya pasan en Hollywood a hacer películas en las que los estadounidenses lucharon contra los nazis, ganaron la guerra y bueno, por ahí también estaban los soviéticos y tal, pero no vamos a contar que fueron los primeros que entraron en Berlín, ni tampoco vamos a contar que los primeros que entraron en París eran una unidad de la resistencia francesa formada por republicanos españoles en el exilio, que también cuenta Paco Roca en su novela gráfica, ¿no? Es verdad que hay cosas que las tenemos que buscar en los márgenes. Es verdad que alguna de las cosas más maravillosas de las que yo me he enterado en mi vida en los últimos 15 años las he escuchado en un podcast. Es verdad que yo he entendido mucho más de todo lo que fue el proceso de paz de Colombia escuchando un podcast que tú produjiste, creo que en aquel momento para Caracol, en colaboración con la Comisión de la Justicia y la Verdad de Colombia, escuchando todas las voces. Porque tuviste la libertad, quien fuera que te la dio. Entiendo que el Grupo Prisa y Caracol, maravilla. No siempre el Grupo Prisa actúa así. Bueno, porque había un cliente que les pagaba para eso. Sí, había un cliente, pero habría un cliente que era todavía un gobierno que formaba parte de lo antiguo de Colombia, sí. Y sin embargo quiso mostrar eso y lo hizo bien, haciendo muchas otras cosas que seguramente hizo mal. Y en ese momento, bien. Una cosa que quizás, no sé si te la conté en algún instante, es que la magia para mí estaba en que pude estar en la producción de ese podcast para la Comisión de la Verdad. He dicho la verdad y la justicia, pero igual era la verdad y la reconciliación, ¿puede ser? Ahora me bloqueé el recuerdo. Bueno, no importa. Y no repetición. Lo que te falta es el compromiso por la no repetición. Qué bueno, ese final es clave. Pero también otro de los clientes era el Ministerio de Defensa. Uh-huh. Y estábamos haciendo otro podcast del Ministerio de Defensa en el que decidieron hacer un último capítulo adicional que no estaba planeado en respuesta al informe de la Comisión de la Verdad, contando su visión. Y al final me parecía a mí un ejercicio mágico en el que yo podía estar contando aún más ángulos. Ya luego podía decir como, mira, me siento más identificado con este, pero también debo oír este otro. Con lo que nos has dicho, es mejor los 48.000 millones de píxeles que los 24 píxeles
del ejército colombiano. No lo digas tú, lo digo yo. Quiero decir, entiendo que el ejército colombiano tiene su visión y seguro que algunas de las cosas que en un podcast abierto y libre a que las personas cuenten, se puede contar un 99% de la verdad y un 1% de cosas que uno puede exagerar porque las ha vivido, las ha distorsionado, ha sufrido mucho, por lo que sea, y el otro se puede sentir molesto. Pero creo que es clave. Que tú fueras productor ejecutivo de aquel podcast, yo creo que tenía que ver, no hace falta que me lo confirmes, no estamos aquí haciendo un análisis de tu vida laboral, seguramente con el puesto que en aquel momento tenías dirigiendo lo que era la división de podcast de Caracol. Pero tú en tu podcasting ciudadano, que nunca dejaste de hacerlo y que además te preocupaste de lanzar anclas en los amigos que te queremos a este lado y al otro lado del Atlántico, como diciendo, no me dejéis nunca que me absorba la industria. Algo que nunca ocurrió, debo decir. Una industria necesaria, ¿eh? No estoy en contra de la industria del podcasting, ni mucho menos. Una industria necesaria, pero una industria que debe tener sus pies en la tierra. Tú habías hecho la lectura en tu propio podcast ciudadano, habías hecho la lectura de algo que seguramente el 99% de los colombianos fueron a votar sin leer. El acuerdo de paz. Correcto. Que simplemente escucharon a los azules o a los rojos decir si había que votar a favor o en contra. Pero hubo un señor en Colombia, que a la sazón eres tú, que decidió leerlo para aquellos más perezosos que no quisieran leerlo, pero que no les importara escucharlo. Y lo leíste. Y cuando me di cuenta que desde tu nueva posición podías ser el productor ejecutivo de aquella magnífica obra que yo sigo recomendando, supongo que está disponible y sigo recomendando. No recuerdo ahora el nombre del podcast, cómo se llamaba, pero lo podemos dejar, si no, luego en las notas del programa, si está por ahí disponible. Sí, mejor. Tenía lógica que tú pudieras hacer eso, porque eras el podcaster ciudadano de Colombia que había decidido usar su plataforma para leer el acuerdo. Para que nadie dijera, yo voy a votar que no porque me dicen los rojos que no, o me dicen los azules que sí, o los verdes que ni sí ni no, que no vaya a votar. Con una gran cantidad de bulos alrededor, de gente mintiendo para manipular. ¿Qué es lo que llegaron a España? Llegaron a España, donde tú sabes que hay una colonia colombiana maravillosa, alegre, exitosa y trabajadora. Llegaron aquí esos bulos. Yo los escuché. De personas además a las que aprecio. Pero que llegaba como llegaba. Me vas a tener que decir qué te has hecho en ese brazo y en esa mano, por favor. Pues me caí. Ya tan mayor, tan viejito. Me caí, sí, me como sentí dirías muy viejo ahí, en el tan momento en el viejito que estás. me caí, me hice daño solo con caerme, ya como quien se tropieza y se cae y de repente me dicen, pero tiene esto clasifica para fractura del dedo meñique. Pero yo veo el hueso entero en la radiografía. Sí, pero si se fija bien, aquí hay una lineecita que nos dice que no está tan entero como quisiéramos. Pues bueno. O sea, que fisuraste el brazo y te rompiste el dedo. Solamente el dedo. Solo el dedo. Y las gafas, perdí las gafas. Amigo, por eso hemos modernizado las gafas. Por eso tengo las blancas que has mencionado, sí. Que no son ni mucho menos Ray-Ban, dijiste, y ahora venimos a desvelar que son unas gafas inteligentes que me sirven para recibir llamadas, para escuchar podcast, para grabar podcast también. Aquí en el extremo tienen un micrófono perfectamente bien ubicado para oírme. No es de la mejor calidad, pero las llamadas las gestiona de la mejor manera. No tiene cámara para espiar. No son las porque las de
lo diré, las de Ray-Ban están hechas con Meta, ¿no? ¿Están a medias con Meta? No son de Meta, no son de ninguna de estas grandes marcas muy conocidas. Son gafas chinas inteligentes de precio muy bajo y alguien diría que de muy baja calidad porque no se oye como se oiría con las gafas de no sé qué cosas. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Las llevaste a tu óptico y le dijiste, móntame aquí los cristales que correspondan? Sí. Y ya está. Y las tenía como mis segundas gafas, pero como me caí y se me rompieron las principales, han ascendido a primera división. Han subido de categoría. Y además descubrí una cosa muy bonita que quizás muestra cómo veo la vida. Y es que tienen un sonido muy malo. Estas gafas suenan muy mal. Pero dentro de mi colección de audífonos, de auriculares, Sí. tengo unos que son industriales, que me costaron, qué sé yo, dirías tú, 2 euros o el equivalente, que son industriales tapa oídos de los que usan los que tienen que manipular un martillo neumático. Sí, los conozco, los he usado. Y pero no de oír, los he usado de caucho para tapar del oído, o sea, para tapar del ruido. Pero si son de caucho son pequeños, son tapones. Sí. Estos son cascos. Vale, sí, como los que llevo yo, como los AKG, o sea, con diadema. Over ear, diría Emilio. Sí. Una cosa que envuelve la oreja, pero que no tiene absolutamente ni una parte de metal, ni de chips, ni de cableados, absolutamente nada. Está diseñado solo para proteger los oídos de ruidos fuertes. Sí. Y cuando me pongo mis gafas chinas inteligentes pero baratas, no son inteligentes en realidad, solo tienen un micrófono y un altavoz Bluetooth. Y me pongo ese protector auditivo, además, quedan sonando de maravilla. Lo que tienes que hacer es comprar en masa, hacer un rebranding y venderlas juntas. O decirle a la gente, mira, no necesitas comprar cosas extremadamente costosas para obtener buenos servicios en la vida. Escuchaba el otro día a un creador de contenidos muy conocido aquí en España. Él es mexicano, es el dueño de Hipertextual, o uno de los dueños, Eduardo Arcos. Él es uno de los dueños. Yo pensé que era como el editor y que trabajaba para. Yo diría que no. O pagan muy bien en Hipertextual, porque tiene un Model S, un Tesla Model S, ¿sabes? Pues no sé. Pero además Hipertextual es parte de una gran empresa, ¿no? Quizás la hayan vendido, yo estoy ahora perdido con eso. Creo Eduardo Arcos. Conocí a alguien que trabajó en Chataca. Sí. Y me contó que era una red de portales grande. Bueno, desde mi perspectiva de humano, grande. Sí, Shataka tiene ahora un montón de cosas y además como con marcas tradicionales. Sí, Eduardo Arcos es el fundador y director general de Hipertextual, conocido medio de comunicación digital centrado en tecnología, ciencia y cultura. Es una figura clave en el mundo del periodismo digital en español, ya que comenzó a escribir en blogs a finales de los 90, bla, bla, bla. Bueno, él tiene un canal secundario, en fin, que tú y yo ya lo quisiéramos como primario. Él tiene un canal que es Eduardo Arcos, yo creo que se llama así, en donde habla sobre todo de movilidad eléctrica y ya las marcas le llaman al principio. Era una cosa yo creo que muy de su experiencia como conductor de Tesla, pero enseguida saltó adelante. Y él tiene ahora otro que se llama Futuro, creo que se llama el canal. Futuro con Eduardo Arcos o algo así. Y el otro día vi un vídeo, hace no mucho, porque es reciente, en el que explica, a veces es un poquito amarillo él, ¿eh? Hablábamos de rojo, hablábamos de azul, a veces un poquito amarillo, a veces titula de una manera que dices, el coche que va a revolucionar por su precio, y luego él empieza a hablar del precio en China, pero que cuando venga aquí
subirá con los impuestos, ya veremos. Total, que igual son 500 euros menos que el Tesla, dices. Me has engañado con el título para que yo vea tu vídeo. Y eso no me gusta. Pero en este caso habla de una revuelta de los auriculares con cable. ¿Vale? Y explica cómo los más caros que uno se puede comprar con cable, digamos, para el uso cotidiano, que serían unos Sennheiser, no sé si 559 o algo así, habla él. Tú controlas más de esas cosas. Pues están convenciendo. Igual nunca me acuerdo de eso. Cuando los productos tienen números en el nombre, ya, los olvido de inmediato. Sí, yo tengo los Sony estos que tienen los youtubers para viajar, que cancelan el ruido espectacular, y entonces ya no sé si son los MX1000, sí. Si es la versión 4, la 3, la 2, la 5, qué locura. Llama las cosas, ¿no? Esto de que podamos tener ya no solo el sistema operativo. A mí me encantaría que el martes, cuando se presente el nuevo iPhone, no se llamara iPhone 17. Decidieran definitivamente llamarle iPhone 16. ¿Y qué sistema operativo lleva? iOS, o sea, iPhone 26. ¿Y qué sistema operativo lleva? iOS 26. Simplicidad, por favor, señoras, señores. Ya vale. Ya vale, pero incluso Apple está en esta, ¿no? De iPhone 17 Pro, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro Max, que para ti, para mí, son reconocibles, pero que hay un montón de gente en el mundo que dice, un iPhone. Y ahora el Air. Y el Air ahora. Hay un viejo chiste, que es un chiste de padre, ya lo digo, para que luego la gente no se queje, que yo lo cuento mucho, que es un señor que baja a una tienda de papel que hay en su barrio. Y le dice al tendero, hola, buenas, quiero papel higiénico. ¿Allá le llamáis también papel higiénico al papel para...? Sí, aunque en la época de mi abuelita le decían papel toalé. Papel toalé. De verdad, ¿eh? Qué afrancesados sois a veces los colombianos. Eran, sí. Algún día me explicarás un poco la conexión de Colombia con Francia, porque por ahí también estaba la mujer esta que estuvo tantos años secuestrada por las FARC, de apellido francés. No sé, siempre he pensado que había como... Tú también tienes una conexión con Francia. Bueno, este señor llega y dice, quiero papel higiénico. Y... No, perdón. Es horrible, estoy contando mal el chiste. Baja y dice, quiero una libreta. Y le dice el de la tienda de papel, ¿la quiere perforada? ¿La quiere encolada? ¿La quiere cosida? No, perforada, sí, con espiral. ¿La quiere cuadriculada, milimetrada? ¿La quiere blanca? ¿La quiere pautada? ¿Cómo la quiere? Sí, cuadriculada. ¿La quiere con papel de un gramaje alto, de un gramaje bajo? Sí, me da igual, una libreta. Venga, bajo. De 100 páginas, de 150 páginas, de 200 páginas, me da igual. La de 100, así le tuvo como una hora. Y otro día que tuvo una necesidad, volvió a la tienda. No había vuelto porque el tendero era muy pesado, pero necesitaba algo urgentemente y no tenía dónde encontrarlo porque era domingo y estaba todo cerrado. Bajó con una taza de váter. ¿Sabemos lo que es un váter en Colombia? ¿Closet? El inodoro. No, un inodoro. Sí, vale. Tenemos una palabra en común. Ok. Inodoro, sí. Bajó con el inodoro en la mano y le dijo, mira, el váter es este, el culo es este y el papel higiénico que quiero es aquel. Señalando la estantería. Ok. Quiero decir, este chiste yo te lo contaba porque estamos hablando de algo, ¿verdad? Dios, qué silencio. Pues me he quedado de papel. Estábamos hablando de algo. Sí, estábamos hablando de los nombres de la tecnología. Que de pronto llega. Yo, por ejemplo, que estoy menos habituado a los teléfonos de
coreanos, como se llaman, los Samsung, Samsung. yo no puedo distinguir un Samsung de otro. O sea, sí distingo por la letra, los que son más baratos de entrada, porque alguna vez le he comprado a mi madre de ese tipo de teléfonos. No es lo mismo un A que un S, hasta ahí me llega, pero de pronto empieza el S25 Ultra, el S25 Pro Plus Ultra. Digo, no sé. ¿Cuál es el que yo necesito? No puedo saberlo por el naming. Sí, es complejo y les interesa que sea complejo. Pienso yo que les interesa que sea complejo porque al final te terminas vendiendo uno que tiene el mismo nombre, pero al final le ponen un FE y eso significa que no da la talla de la calidad, pero sí te ponen el precio de la ¿ves? gama. Pero ese lo conozco, Fan Edition. De ahí parece que viene la F, creo. Sí, supongo que ese puede ser el origen. ¿Qué dices? Pero, el origen que nos ¿así dice. quieres a tus fans? Es la pregunta. ¿No? Vendiéndoles algo recortado caro. ¿Hasta cuándo tienes que tener eso enyesado? Creo que está. El papel ¿no? higiénico y el váter. Lo de la mano. Creo que le dicen escayola en España. Acá. Sí, escayolado te he dicho. ¿Hasta cuándo tienes que tenerlo escayolado? Le he dicho. Escayolado. Sí, me perdí esa palabra porque no hace parte de mi léxico habitual. De hecho, no sé qué es una escayola. Acá le dicen a uno, pero está enyesado. Y luego tengo que aclarar. Enyesado también. Que no estoy enyesado. Es una férula. Que es medio yeso. Pienso yo. Uh-huh. Yo creo que aquí se le llama escayolado. También enyesado, ¿eh? También enyesado. Porque creo que debería de ser escayola. Yo diría que el yeso quemaría la piel, pero no me hagas mucho caso, no soy un experto. Le ponen algodón primero. Así que lo que toca tu piel es algodón. Uh-huh. Eso también es cierto. ¿Sabes que nunca me rompí nada? ¿Tú te habías roto algo antes? Sí, varias veces. Sí. Me rompo fácil. Ya, yo no. A mí me habían roto el corazón alguna vez, pero el corazón no hay posibilidad de enyesarlo, ¿sabes? Y el corazón roto creo yo que son unos de los momentos más emotivamente disfrutables de la vida. Estaría de acuerdo contigo. Porque, y aquí vuelvo a Silvio Rodríguez. No sé si sea cierto o no, pero alguien me dijo alguna vez que Silvio Rodríguez vivía en una gran mansión en Cuba. Puede ser. Seguramente él logró mucho dinero a partir de las regalías. Yo me imagino que los derechos de autor de su obra, porque igual en régimen cubano debe seguir existiendo también el derecho de autor y debe recibir regalías. Imagino yo, sus obras son de él y no son de la humanidad. Pero lo que me contaron es que él vivía en esa gran mansión y que le preguntaron sobre sus nuevas composiciones y resultó ser que sus grandes obras venían del cuaderno que llevó en el buque en el que fue a prestar servicio militar por aquel entonces, si no estoy mal, a Angola. Puede ser, había una guerra civil en Angola en donde Cuba fue una, entre comillas, potencia que ayudaba a una de las partes. A la guerrilla, si no me equivoco. Y allí, si era cierto lo que me contaron, y que para mí ya está en el campo del mito, o sea que no sé qué tanto de verdad y qué tanto de invento haya, él habría estado escribiendo lo que luego serían sus canciones al regresar a Cuba, poniendo sus cosas en su cuaderno, puliendo las canciones al regresar a Cuba, luego por razones de, qué sé yo, un intento de equilibrio del soft power. ¿Estás familiarizado con el concepto del soft power? Sí, claro. El soft power del fútbol, el soft power de España, por ejemplo, con el turismo. ¿A ese tipo de cosas te refieres? Me refiero al concepto de la
penetración cultural imperialista. Sí. Que, Invadir un país sin necesitar un ejército. sí, y que tiene que ver con, siempre lo hemos visto, digo, a lo largo de mi vida, siempre ha sido la gran potencia cultural ha sido los Estados Unidos, pero que nos olvidamos de que la Gran Bretaña llegó a convertir la música en su principal producto de exportación a nivel de economía y a vender más con canciones que con, qué sé yo, hierro, acero, barcos, cualquier paños. Desde luego, más producto. que con vegetales, seguro, porque en el momento en que hay un problema de tráfico entre España y Gran Bretaña o hay tormenta en el estrecho, ya sabes aquel dicho que decían en la BBC, hay tormenta en el estrecho, el continente está aislado. Ellos se quedan sin verduras. Bueno, es un viejo... Es una vieja anécdota que se cuenta, no sé si es apócrifa o es algo real, pero sería muy británica. De hecho, antes yo, fíjate, te decía lo de Fairground Attraction. Búscalos porque yo creo que los conocerás, pero si no los disfrutarás. Pero permíteme sí. terminar la historia. Entonces, Sí, otra porfa. isla que no era Inglaterra, era Cuba y Sí. y que también tenía un plan para hacer uso del soft power y entonces consiguen llevar la música de Silvio Rodríguez, que no era el único músico cubano, No. ni mucho menos importante y gran músico cubano, pero este sí era el comprometido con la causa política el más cubana. comprometido. También estaba el que nos dejó hace poquito, hace poquito, ya sabes que para mí hace poquito ya puede ser hace 8 años, el de Yolanda. Milanés. Sí, Pablo Milanés. Pablo Milanés, que creo que sí estaba menos comprometido, al menos yo su diría obra que sí. estaba menos comprometida. De hecho, falleció en Madrid. Él vivía en Madrid desde hace muchos años. Y luego, pues, grandes músicos que estaban comprometidos con todo lo contrario. Celia Cruz, la familia Estefan, claro. Alvita, que es un producto de la familia Estefan que me encanta. Bueno, un producto. En fin, ella ya ahora tiene su propia cosa. Y posiblemente a ellos les haya pasado algo similar, que en el caso de, qué sé yo, Celia Cruz, que en realidad ella era intérprete y echan mano de composiciones de otras personas. Igual que Marc Anthony y todos esos echan mano de la gran industria. Pero en el caso de Silvio Rodríguez, que era un cantautor, o es un cantautor, sus grandes canciones luego no empezaron a producirse, no siguieron produciéndose de la misma manera que cuando estaba en un buque de guerra como soldado, escribiendo montones, pasándola mal, escribiendo montones y generando el contenido, la obra artística que luego iba a mantenerlo el resto de su vida. Pero cuando vivía en su mansión, ya el hecho de escribir y de producir esas grandes obras ya no se daba lo mismo. Así que si te parten el corazón, depende, como decía otro gran autor. Depende. Que si eres rojo, depende. Que si tienes pensamiento de izquierda, depende. Que si grabaste todo lo que ocurrió en el partido y luego lo viste al revés, depende. Sí. Yo creo que era Mafalda la que se preguntaba en una viñeta, Quino Universal. Argentino Universal, hay otros, pero argentino universal de verdad, es Quino. Mafalda se preguntaba por qué el mundo se dibujaba siempre con la parte que conocemos como la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Si al fin y al cabo es una especie de globo en un sitio que no tiene ni norte, ni sur, ni arriba, ni abajo. Y ella se cuestionaba, como buena niña, fruto de un artista del sur global, se cuestionaba por qué era que Argentina estaba en el sur, debajo,
en la parte de abajo. ¿Por qué el sur es abajo y no es arriba? Sí, porque se ha considerado eso. Desde mi perspectiva de bogotano, lo único más arriba de Bogotá sería, qué sé yo, eventualmente La Paz. Lo más arriba te refieres en altura. Claro, es que literalmente... Que era una pregunta que es te quería haber hecho al arriba. principio, cuando hablábamos del Que clima. Nueva York está por abajo, Porque ¿a qué altura estáis en Bogotá? ¿2000 y cuánto? 2600. Claro, y La Paz está por encima de 3000 o por lo menos en algunas zonas, si no me Creo, equivoco. eso me han dicho. En este momento no lo sé, pero tengo Sí. el imaginario de que sí, claro que hay ciudades más altas, sitios más altos, por supuesto, pero no necesariamente tan poblados, pero que desde siempre en la lógica de andino, cuando bajas es hacia abajo. En mi Ujú. ciudad, cuando dices vas de una calle a otra o de una carrera a otra, bajar es alejarse de los cerros. Y eso Claro. significa literalmente bajar, como el acueducto natural de la época colonial, que Ujú. se dice que la ciudad estaba construida de manera en que el ángulo de la naturaleza creara el acueducto, Ujú. al menos los desagües. Entonces se construía la ciudad eh, con la misma lógica de los ríos, de los pequeños ríos que la atravesaban, que ya no hay. Estarán metidos en tubos, seguramente. Sí, recientemente hace unos 16 años, eh, hubo una obra para recuperar uno de los ríos y sacar al menos parte del río del tubo interno y dejarlo como una especie de fuente corriente Qué maravilla. que además tiene grifo, ¿no? Entonces cuando van a lavar el río, es un canal ornamental Ujú. pequeñísimo en el que podrías mojarte los pies y nada más, pero es el recuerdo exterior del río. El otro día hablé con Fede Andrade, con Fede Hatum, una vez estuvimos, A ese sí hace rato que no lo oigo. porque no está grabando, Inició un canal en YouTube. Voy a ver si me lo traigo algún viernes. Lo he traído algún viernes, pero creo que un par de veces nada más. Y él además ahora ya cada vez, por desgracia, le cuesta más hablar el castellano. Le toma mucho y él se agobia y entonces es más difícil. Él y yo tuvimos un proyecto en un tiempo en el que grabábamos como de seguido, en el que queríamos tomar un par de palabras o tres en inglés de Estados Unidos y en castellano y ver un poco las similitudes, los parecidos, los orígenes de la palabra en cada uno de los idiomas. Nunca lo llegamos a hacer, pero la verdad que fue un sueño bonito. No hablo de Fede Hatum, hablo de Fede Andrade desde Veracruz. El otro día nos emplazamos para hablar de café y según colgué con Fede dije, esto tiene que ser un día un triángulo. Tiene que ser un día un triángulo porque yo recuerdo, Como la entiendo cámara. que un triángulo contigo para Sí, hablar de pero me café. estaba recordando la imagen que me dijiste de la cámara triangular, la cámara Pues danesa, sí, exacto, como la cámara verde, como la cámara que danesa. para poder ver toda la cancha necesitas tres ángulos. Claro, porque de pronto voy a ver un ángulo muy desconocido, que es el café mexicano, fuera de México, digo, ¿eh? Porque ¿qué café se ve fuera de su propia patria? El café colombiano. Aquí no es que esté yo dorándote la píldora, el café Bueno, colombiano, ¿no? y el brasileño, y el costarricense, y el Sí, vietnamita. sí, pero yo te hablo desde el banquillo en el que estoy. Y en el banquillo en el que estoy, todas esas otras especialidades, orígenes, mejor dicho, forman parte, o como diríais en Colombia, hacen parte más de un concepto nuevo que está llegando aquí, muy pijo, no digo que no sea bueno, que es el café de especialidad.
es el café en el que garantizas que el agricultor ha recogido cada grano en su punto de maduración, entendiendo que quizás lo de otros países pueda ser, o lo de otras marcas pueda ser más industrial, el tostado sea un tostado más fuerte para Pues mira, evitar... que ahí me gustaría contarte que hace muy poco terminó en Bogotá el Coffee Master. No sé por qué le ponen en inglés y hay una tendencia a que Bueno, los que tuestan café, entonces ahora se llaman coffee roasters. sí. Y Y vale, los que pero los hacen baristas. sí, pero ahí está el origen en las máquinas italianas, supongo que el barismo Sí, italiano, porque sí. ellos tenían las máquinas, pues, Entiendo que por la presión, por los bares de presión que tienen las máquinas. Entiendo que viene de ahí. y allí como que puedes rastrear el origen de que, bueno, el café no es italiano, pero ese tipo de preparación floreció en Italia Sí, y a el partir de la espresso. industria empezamos a tomar Pero esa guía y es curioso añadir otras cosas. la internacionalización del concepto del espresso, del latte macchiato, de todas estas Del cosas, americano, que es del italiano. americano. He visto también en algún vídeo de un barista británico que yo suelo ver, que es súper relajante porque además es una ASMR y es una chulada. He visto que al cortado también le llaman cortado como aquí, como en España. Pero de pronto digo, ¿y el gran país de nuestra cultura latina con café? No digo que no haya café en México, que estoy seguro que Fede me va a contar un montón de cosas deliciosas. Pero claro. Pero el gran país que todos imaginamos, con una buena campaña marketing también, hay que decirlo, con Juan Valdés, Colombia, ¿por qué no ha podido exportar más que el café? ¿Por qué no ha exportado la cultura de llamarle tinto al tinto? ¿Sabes cómo te digo? Sí, para quien no lo sabe, el café negro tinto. De hecho, se ha perdido el tinto. Acá vas tú ahora a un sitio, a una cafetería, a un café lugar, pides un tinto y te dicen, bueno, pues le facturo entonces, señor, me confirma lo que usted está pidiendo es un americano y una torta. Dicen, no, un americano no, un tinto. En pocos lugares te preparan diferente el tinto a esa lógica del americano que se convirtió en estándar. Pero entonces terminó el Café Master, perdón, ya se me olvidó, el concurso. Y Sí, Café Master me has hace dicho, creo. 2 días terminó el concurso y lo ganó eh, una tienda de café que de hecho he pensado, puedo caminar hasta allá y voy a ir porque ganaron el concurso. Eh, eh, y una tienda de café que está vinculada a una finca en la región del Huila, en Colombia, donde estamos recuperando esa lógica de la tienda de café, el tostador de café y el sitio en el que llegas, te preparan el café, está el barista y te lo preparan, está vinculado directamente con quien lo sembró y lo cosechó. Eso es lo que aquí, de una manera pija, se llama café de especialidad. Es Solo decir, que conocer quién lo ha recogido, tostarlo con un cuidado distinto a las grandes industrias, tostarlo menos normalmente, porque necesitas tapar menos sabores indeseados del café, porque es un café mejor, y entonces lo tuestas lo justo, y allí es y aumenta cuando el precio. surge Claro. la gran cosa de que no necesitas azúcar. Pero ¿cómo? Si el café viene con azúcar, si no es amargo. Claro, porque no te lo venden amargo. Si es amargo, está demasiado tostado. Es Correcto. lo básico que tienes que aprender. Si el café está amargo, es porque está sobre tostado o incluso tiene parte que no era café. Tiene un añadido de azúcar que se ha tostado con el café y que eso es muy típico, por ejemplo, en el café portugués, que yo creo que tiene origen también en el café brasileño y que aquí se consume mucho en esa zona y en muchas partes de España, que es el torrefacto. Es Sí. ese café que se ha tostado con azúcar y que eso no es que sea amargo, eso es petróleo, trilita, que diría mi padre. Entonces, si hacemos un especial sobre café, yo creo que Fede, tú y yo tenemos que estar. Vosotros a contar
cosas y yo hacer de cuñado preguntando. Porque yo de café Ya apenas me dieron sé. ganas de ir por un capuchino. Ah, pues mira, allá son ahora ¿qué? Las 7:30 Sí, aproximadamente. de la mañana. Él ha empezado a grabar a las 6 de la mañana para que lo sepáis. Querido, ha sido una charla más larga de lo que yo pensaba. Que no era madrugar, que tú me decías, pero qué temprano. Y yo como, pero pues, realmente ese es el momento del día en el que justo se acaban de ir mis hijas y tengo un rato en el que todavía no empieza el A las trabajo. 6 de la mañana sí que estáis entroncados con Francia. A esa hora aquí la gente no se está ni moviendo. ¿Y Es qué mi tiene- hora, ¿eh? Te digo, qué tiene yo que ver a las Francia 6 con estoy en eso? el coche. Pero, en fin, Ahí sí me perdí. ¿Qué tendría que ver Francia con eso? que andáis con horarios muy tempranos. Entonces así. coméis a las 12. Sí, qué hambre. Llega uno de visita a México. Sí, el café hay que tomarlo con fe de a nuestra hora, porque en México, cuando he estado en México, en otras ciudades no he podido ir a visitarlo y a saludarlo en persona, a desvirtualizarlo. Pero dice uno, vamos por un café y como que no está en el, en el horario habitual de la gente. Y eso me pareció curioso en México. Claro que toman café, sí, y tienen excelentes, y tienen el café de olla delicioso, buenísimo, pero no se ve mucho la lógica de tenemos algo que conversar, nos vamos a tomar un café, que en Colombia es el sinónimo, ¿no? Sí, como aquí. De hecho, el, Y luego igual te tomas una cerveza, pero has quedado para tomar un café. cuando acabemos acá, igual he quedado, como dices tú, he quedado con alguien para tomar un café porque está de paso por la ciudad y me quiere proponer un episodio podcast. Vamos a hablar, pero seguramente este señor acaba de salir de su hotel donde le han dado ya un desayuno con muchos cafés Ujú. y nuestra cita es en Juan Valdés, más cercano a su hotel. Pues que te sea productiva y agradable esa segunda conversación de hoy. Me alegra ser el primero. Por supuesto, siempre saltas de primero en el podcatcher. Veo que podcast. tanto Ciudad de México como Bogotá estáis a 1 hora de diferencia horaria. Es decir, que Depende de la época del año, porque los mexicanos también tienen esa loca manía de andar cambiando el horario, vale. como O sea si que la vida. estaréis en el mismo uso horario en cuanto pase posiblemente cuando lleguemos a octubre, entonces. Nunca me he aprendido eso. De Creo hecho, que es no, el no último, me ha hecho el falta. último domingo de septiembre que se cambia aquí en Europa. Para Y mí, luego el último domingo de marzo. Es más cortito el horario de invierno que el de verano. de hecho, me acuerdo que estuve en un, ¿cómo se llama? Un mastermind de Borja Girón, que me invitó e hizo Sí, un club, un grupo. Y programaron unas reuniones los lunes no me acuerdo, a las 12 del día. Y yo, pues bueno, pues puedo estar. Y luego me dijeron, pero es que te vamos a poner falta porque no estabas a las 12 del día. Y yo, pero falta 1 hora. ¿Cómo me, cómo me- Ah, no, es que cambiamos el horario. Pues yo no cambio el horario. Pero tienes que ponerte, yo no tengo que nada. El tú te has horario no quedado. ha cambiado, el Sol no se ha movido de su órbita habitual, la Nosotros Tierra no se ha movido de su órbita No, habitual, no. que te estás inventando Esto lo una hace la cosa. Unión Europea por temas de... Pero están luchando, yo desde luego soy de los defensores, para que no se mueva. Ten en cuenta que estamos en el horario de Greenwich +2 en verano y en el horario de Greenwich +1. Ten en cuenta que el meridiano de Greenwich pasa por Girona. Es decir, pasaría como por el Levante español. Y Entonces, podríamos estar perfectamente ahí, en esa hora, en la hora del meridiano de Greenwich. Quizás 1 hora está bien, pero 2 es excesiva.
tenemos una hora, yo creo que antes no se usaba tanto, pero ahora ya claramente se usa, de marzo hasta finales de septiembre. Cuando tú vas a poner una reunión en algún dispositivo, te pone CEST, Central European Summertime, y cuando la pones el resto del año estás en CET, Central No, European Time. eso me confunde más porque los gringos suelen usar también y querer imponer también su hora central, hora este, hora oeste. Y si Europa hace lo mismo, entonces al final, si las siglas se parecen, las confusiones que voy a tener, ¿Qué va que la no, S? para mí no hay Tú como el piensas que de finales de UTC. marzo a finales de septiembre son el GMT más 2. Y el resto del año, 5 meses, es GMT más 1. Pues, debería ser UTC. Y El, ya, el el GMT, universal. que son lo mismo, pero es que Greenwich es el centro del mundo. Ya Pues, sabes, bueno, está Europa. bien, pero el UTC es Europa, el tiempo universal coordinado. Ya cuando dicen coordinado, dicen como, es que no te olvides, no te olvides. No sé si incluirte, porque claro, tú formas parte, o como dirías tú, tomas parte de los que fueron de aquí, sin ninguna duda. Riaño es un apellido español como la copa de un pino. pues tiene Es un pueblo de León, al que le hicieron un embalse, que lo tapó, por cierto. Entonces, no sé si decirte, no te olvides de que os descubrimos, o decirte, no te olvides de que les descubrieron, y nos sacamos tú y yo de la ecuación. Sí, mejor saquémonos de la ecuación Somos el centro porque Europa descubrió aquello. No existíais, no había nada. Llegó Colón, llegaron los vikingos y como cuando tú ibas avanzando en aquellos juegos antiguos en que los polígonos se iban dibujando porque no tenías mucha RAM, se iban dibujando según llegabas a los límites del juego, llegaron los vikingos por el norte y Colón por el sur y de pronto América empezó a pixelar y a crearse y aparecieron indígenas que antes no estaban, culturas que antes no estaban y os descubrimos. Casi que os inventamos, te diría yo. O les inventaron. sí, los de aquel entonces, que tú no aparecías todavía. No, yo no estaba y tú tienes sangre española como cantaba Manolo Tena. Seguramente sí, de seguro sí, en un altísimo porcentaje. Y como decía Sí. un amigo español de mi padre, que mi padre era colombiano, pero tenía muchos amigos españoles, y decían, es que cuando vas a España, en realidad no vas, regresas. Bueno, hombre, si lo dices poéticamente puede ser hasta bonito. Pero Solo que llegas y te encuentras a unos que no quieren que regreses. Vale, es como una manera de ser crítico con quienes abominan de los procesos migratorios. Igual la memoria es muy corta, la memoria de las sociedades a veces es muy, muy corta. Se nos olvidó porque en los hospitales había tantos cristales entre quien te atendía al llegar para dar tus datos y el enfermo que llegaba. Y vino el COVID y todo el mundo supo que aquello era una costumbre que venía desde la mal llamada gripe española del 17. Pues esto es igual. Se nos olvida que aquí hubo una guerra horrible, fratricida entre hermanos después de un golpe de Estado y hubo un montón de personas que encontraron acomodo, futuro y prosperidad en América Latina. Sí. Pero ahora, pues que si se dijo que los Beatles eran la segunda invasión británica a los Estados Unidos, la Guerra Civil Española fue la segunda invasión española al resto de América. Sin duda, sin duda. Bueno, y hay por ahí en la cultura popular. Diría, no uses la palabra invasión. Ya era por igualarla a lo que decían de los Beatles. No sé si eran los chilenos que celebraban el 12 de octubre el día del reencuentro o el día del encuentro o algo así. Seguramente una parte de los chilenos. Ese día siempre
te vas a encontrar a una mitad de la gente, casi una mitad de la gente que va a celebrar y conmemorar, y otra mitad de la gente que va a decir como, eh, no sé, invasión, genocidio y Yo, demás cosas. Y al final es una sí. discusión en la que yo digo, pues yo no estaba, así que no me di cuenta, no supe qué era. Sí, yo no quisiera disculpar nada que en aquel momento se pudiera haber hecho horrible, ¿no? Pero hay un hecho, ocurrió. Y hay una realidad. Ni vuestras sociedades son las que son si no hubiera ocurrido, ni la nuestra es la que es si no hubiera ocurrido. No sé si mejor, no sé si peor. La realidad es que pasó, que ahora compartimos una de las lenguas más maravillosas del mundo y que creo que el respeto debe ser mutuo y debemos celebrar el encuentro. ¿Cabe reivindicar que se hicieron cosas horribles? Seguro, sin ninguna duda, quien En quiera. todas partes. Sí. Nunca el progreso humano ha estado exento de violencia, de asesinatos y de excesos. Eso está claro. Querido, te dejo, porque si además vas a grabar hoy otra cosa. No, esa creo que no es grabación, no será grabación, pero igual sí saldré pronto a mi siguiente, a empezar el día. A empezar el día, que para mí es ya comienzo de la tarde, para ti es comienzo del día. Cuídate mucho, cuídate de ese dedo. Sí, lo Parece haré. mentira que una parte tan pequeña del cuerpo sea tan importante que te han enyesado el brazo entero. Y sí que echo de menos el meñique porque es lo usaba mucho editando audio y ¿Ah, video, sí? muchísimo. Ah, bueno, menos mal que solo es para eso. Ya sabrás cómo hacerlo de otra manera. Y además es en tu mano izquierda. Por eso es la mano que tiene que marcar la A, Eso sí. el dedo que escribe la A, la Q, Sí, la Z. que no es poco habitual en el La idioma Z, cada castellano. vez que te equivocas editando, tienes que marcar la Z y el meñique dice, pues no, ahora no. Cada vez que necesitas seleccionar todo, select all, tienes que marcar la A. Y ¿Con el qué meñique dice, editas? ya no puedo. ¿Con qué editas? Audio con Hindenburg. Ah, Video, estoy comprometido ahora con el vídeo de CapCut. ah. Que todos los editores me Dos. dicen, pero eso no es de verdad, eso no. Sí, claro, como antes me decían que había que editar en Pro Tools y yo uso Hindenburg. Sí, sí, en eso estamos empatados. Lo que pasa es que este en concreto, sí, bueno, lo editaré, pero lleva muy poquita cosa. Pero Bueno, yo pues grabo ahí, y edito en pues Hindenburg. que sepas que si quieres eh, cortar lo que estaba a la izquierda a la roja de lo que tienes, tocas la Q en Hindenburg y corta todo de ahí hacia la roja, de ahí O hacia la sea que izquierda. necesito el meñique izquierdo. O sea que necesitas el meñique. Y si lo quieres cortar hacia la derecha o hacia el azul o hacia la del color que quieras, que vaya hacia la derecha del cursor, tienes que tocar la W, la W. Yo admiro a Sabía personas en Argentina, Como Emilio W. y como tú, que usáis los atajos de teclado. Yo soy un señor de ratón. Un buen ratón, un MX3 de Logitech, pero soy muy de ratón. No me da la cabeza para tantos atajos. Es que son dos manos. Tienes dos manos. Ahí está la cosa. Con el ratón Ya, va con la ya. derecha que te dice para dónde vas, como si fuera un videojuego. Sí, 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 lo entiendo y lo admiro, pero no. No me funciona a mí la mano izquierda, sí me funciona la derecha. Y eso que soy bastante ambidiestro en muchas cosas. Pruébalo, Queri- pruébalo. Querido, Es un más, placer de verdad, ¿eh? Es un verdadero placer, siempre, siempre lo es. gracias. Pues, ¿quieres darnos, bueno, locutorco en cualquier sitio, ¿verdad? Sí, pero además permíteme contarte algo que de cierre y de Venga, como moraleja. moraleja. Si te consideras rojo o más azul o más púrpura o lo que quieras, al final todo va a ser según con qué te compares.
Y es probable que en un momento de tu vida estés más tendiendo a un color que en otro momento de tu vida y que luego te des cuenta de que el color que habías elegido tal vez no era el mismo que habrías elegido ahora. Y descubrir esa relatividad y eso, hemos estado equivocados por tanto tiempo, yo he estado equivocado por tanto tiempo, es mucho más fuerte en mi vida después de haber hecho un episodio, quizás el más largo que he hecho de mi podcast personalísimo, El siglo XXI es hoy. Y entonces por eso quiero recomendar un episodio que me cambió la forma de pensar y que creo que le puede cambiar, que me puede cambiar la vida, que es el de La mitad de la ciencia. Entonces hoy quiero recomendar. Si alguien dijo, este tipo está contando cosas que podrían ser interesantes, por favor que le dé una oportunidad al episodio del siglo XXI es hoy que se llama La mitad de la ciencia. Vale, lo busco y lo enlazo. ¿Te parece? Por favor. Pues un abrazo muy grande. Esto Gracias. ha sido todo por hoy en Bala Extra y por esta semana. Una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada de Telegram. Ajá, dijo Gracias mico. por tu tiempo. ¿Tienes mico? Perdón, estoy troleando. Sí, En claro. mi podcast hay un troll a veces y Sí. me dio risa. Dices, ¿tienes mico? Mi contacto. Ah, vale. ¿Y eso cuando lo dice tu troll? No, No, yo no. lo estoy diciendo. Se me salió mi parte troll Vale. que acabas de decir. Tienes un mico. Sí. Sí, No tengo se un usa mico. la palabra mico. El mono, las monerías, el mico. Ujú. El mico, correcto. Sí, me ha troleado. Es que él es un experto porque se autotrolea. Esto es una cosa que si no la habéis escuchado nunca en el siglo XXI hoy tenéis que hacerlo. Pues lo dicho, que eso, que tienes la comunidad privada en Telegram, que si quieres puedes entrar por allí. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes.